Ok, para este video vamos a ver el segundo tema, ¿qué es razón de cambio? Pongamos como mucho cuidado en este tema porque por lo general estos son uno de los temas, no voy a decir complicados, sino como que tienen que tener cierta mentalidad o cierta percepción de lo que se está leyendo porque los datos que nos dan sí son importantes. O sea, cuando uno lee una resolución de problemas, o sea, un problema contextualizado, uno tiene que tener como no sé, como cierta agilidad o cierto orden para trabajar como los puntos o datos que nos están dando, ¿verdad? Porque van a haber datos que nos dan que son en un instante en específico y hay datos que son constantes. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo funcionan los datos constantes y los datos que sí varían a lo largo del tiempo. Como vieron en la diapositiva anterior, una de las razones de cambio con las que se trabaja en el área de cálculo es la velocidad, dado como una razón de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos esta gráfica, en esta gráfica vemos lo que pasa en una velocidad promedio en cierto tiempo que tiende directamente a cero. Entonces, ¿qué es lo que trabaja? Esto es como una diferencia entre dos valores, fx menos f de a, y una diferencia entre el tiempo, ¿verdad? Viéndolo así, viendo que el eje X, en este caso es el eje del tiempo, lo que va contando el tiempo, y el eje Y en este momento es una distancia. Entonces, f de x menos f de a es la diferencia entre dos distancias y x menos a es la diferencia entre dos tiempos. Entonces, ¿cómo lo vemos? En el mundo real, o sea, en el mundo fuera de la piscina, como trabajamos nosotros, la velocidad promedio se trabaja con esa forma, f de x menos f de a sobre x menos a. O sea, es un promedio, es una aproximación o incluso lo podemos ver como la pendiente de las rectas o la recta tangente que acabamos de trabajar en el video anterior. Pero cuando lo trabajamos específicamente en un punto, por ejemplo, en un límite tendiendo de x a a, es decir, en el instante a, tome a como 50, 15, 20, lo que quiera, pero entonces eso es una velocidad instantánea. Eso es lo que me está diciendo cuál es la velocidad en ese segundo en específico. Y entonces todo esto nos concluye que la derivada de una distancia es la velocidad, ¿verdad? Esta es una de las muchas razones por las cuales el cálculo, como vimos en las páginas del libro, dan como una perspectiva nueva, una visión nueva a lo que comúnmente trabajábamos en el área de matemáticas. Esto me permite que en un instante poder determinar qué sucede de un cambio a otro, qué sé yo, qué pasó del segundo 2 al segundo 3, pero es tan rápido que la matemática no la ve tan clara como la vería el cálculo. Entonces veamos otros ejemplos. Aquí hay cuatro, hay muchísimos más, pero aquí hay cuatro ejemplos de razones de cambio. Las razones de cambios instantáneas son básicamente derivadas, como acabamos de ver, y funcionan para diferentes cosas. En el área de física se trabaja mucho para lo que son las potencias y para lo que es la aceleración, como el caso que acabamos de ver, que la derivada de una distancia pues es la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración, ¿verdad? Entonces todo tiene como un consecuente en el área de cálculo. Para el área de química se trabaja más como en la concentración de un reactivo con respecto al tiempo. Algo muy importante, por lo general, como es un razón de cambio, o sea, es cambio en un determinado periodo de observación, no sé, de trabajo, todo es con respecto al tiempo. Entonces, en la química es la concentración de un reactivo. Vean que el tercero dice fabricante de acero, no necesariamente solo acero, fabricante en general. Este punto del cambio de costo de producir X toneladas de acero por día, que es un costo marginal. ¿Dónde hemos escuchado ese costo marginal? Lo hemos escuchado mucho en el área de la administración. La administración trabaja este tipo de razones de cambio, ¿verdad? Lo que es la parte de la economía, lo que es la parte de la producción, el ingreso marginal, el costo marginal, todo ese tipo de cosas son derivadas en un trasfondo, ¿verdad? Tal vez nosotros no lo vemos como una derivada, pero en un trasfondo lo es. Y en el área de biología, que es el cambio de población, el crecimiento de una población con respecto igual al tiempo. Todo es con respecto al tiempo, porque es una razón de cambio. El cambio, ¿cómo se da? Nuestras vidas nos lo dicen. El cambio se da a través de un periodo de tiempo
en el que crecemos, en el que cambiamos, en el que hacemos un montón de cosas, entendemos otras cosas, ponemos perspectiva y entonces se dan los cambios que a veces no estamos acostumbrados, pero es parte de la vida también. Entonces veamos ejemplos tal vez un poco más contextualizados a qué se trata todo esto. Ok, entonces tenemos este ejemplo, es de los más típicos, siempre nos vamos a encontrar ejercicios como este, son como de los súper convencionales que siempre vamos a encontrar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me dicen que hay una escalera de 10 metros, entonces conforme usted va leyendo, usted va notando que es constante, o sea, qué es lo que algo es lo que se mantiene siempre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos 10 metros son una constante, o sea, no cambia, el tamaño de la escalera no cambia conforme al tiempo, entonces eso queda igual. Se apoya en un muro vertical, entonces obviamente nosotros podríamos decir, aquí tenemos el dibujito, entonces esta es la escalera apoyada contra la pared, voy a decir que la pared mide H y el piso pues mide P, ¿verdad? Entonces aquí hay más H y aquí todavía hay más P. ¿Verdad? Porque es una escalera. Dice, si su extremo inferior, es decir, se resbala y vean esta parte de aquí, voy a colocarla en otro color, y se aleja de la pared a una velocidad de 1 metro por segundo. Recordemos que lo que vimos en el primer ejemplo es que la derivada de una distancia es una velocidad. Entonces aquí ya hay un cambio o una razón de cambio que me están dando, que también es constante. Entonces vamos a poner aquí constante, ¿verdad? Entonces también eso tengo que tener presente. Lo que me están preguntando es que en qué velocidad, o sea, perdón, eso lo voy a poner de otro color. O sea, en qué derivada, esto es una derivada, ¿verdad? En qué derivada velocidad se desliza el extremo superior, o sea, este de aquí, por el muro, ¿cuándo? ¿En qué instante? O sea, ¿en qué instante quiero averiguar esto? Lo quiero averiguar cuando el extremo inferior está a 6 metros de la pared. Entonces, ahora sí, reescribamos todo esto. Voy a ponerlo en los respectivos colores. De la longitud, lo que vale la escalera, pues es 10 metros. No hay quite. Por cierto, si yo estoy trabajando en metros aquí, todo lo demás tiene que ir en metros. O sea, hay que hacer las conversiones necesarias, pero todo tiene que ir como en metros. En este caso. Luego que me dicen que la velocidad, conforme se va moviendo el extremo inferior, es de 1 metro por segundo. Entonces estoy hablando de la derivada del piso con respecto al tiempo. Esta es una nueva forma de escribir la derivada de una función. ¿Por qué la pongo así? Porque ahorita estamos trabajando con respecto al tiempo. Entonces yo voy a tener varias funciones, por ejemplo, la altura y el piso van a estar en función del tiempo. Entonces yo tengo que especificar cuando yo derivo que es con respecto al tiempo. Por eso es una razón de cambio. El cambio sucede conforme al tiempo. ¿Verá? Entonces la derivada del piso con respecto al tiempo, la velocidad con la que se va moviendo el piso es de 1 metro por segundo. ¿Y qué me falta? Me falta lo que me están preguntando. Me preguntan la velocidad de quién, la velocidad del extremo superior. Entonces, la velocidad de la altura con respecto al tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué instante en particular quieren que yo investigue esto? Lo quieren cuando el extremo inferior de la escalera está exactamente a 6 metros de la pared. O sea, cuando en el piso hemos recorrido 6 metros de distancia. ¿Verdad? Esto es lo que me están preguntando. Entonces, ¿cómo relacionaríamos todos estos datos fuera del cálculo? O sea, en el mundo real, es decir, fuera de la piscina. Los trabajaríamos comúnmente con Pitágoras. Entonces, lo que yo tengo que hacer es en este orden. Primero, buscar qué datos tengo. Número 2, buscar qué es lo que me están preguntando, en qué instante me lo están preguntando. Número 3, buscar una función que vincule todas las partes o todos los componentes que me están dando en este momento. Por ejemplo, la escalera, la altura y la distancia en el piso, esas tres forman un triángulo. Entonces, por lógica, uno diría, Pitágoras es la única opción. Bueno, no es la única opción, pero es la única opción más coherente con la que podría trabajar. Entonces, ahí está la función, que es el punto 3,
Ahí está la función que vincula los tres aspectos que me da el problema. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Esto sería la escalera, la altura y el piso. ¿Verá? Entonces, lo único constante, digamos, número normal, sin derivada, es pues la escalera que mide 10 metros. Entonces, eso sí lo puedo dejar normal. Ahora sí, aquí entra la parte interesante. Porque esto es diferente a los problemas que ya hemos trabajado, porque esto involucra un cambio conforme al tiempo. Un cambio conforme al tiempo es una derivada. Entonces yo lo que hago es derivar a ambos lados. ¿Verdad? Si hago una cosa de un lado de una igualdad, tengo que hacer lo mismo del otro lado. Y aplicamos las reglas básicas. La derivada de una constante, pues es 0. ¿Verdad? Y aquí entra el tema que vimos la semana pasada de una derivada implícita. ¿Por qué? Porque h y p son dos funciones que no conocemos cuál es su derivada específicamente. Y además porque es una con respecto al tiempo. O sea, si fuera que estoy derivando conforme a h, pues derivo normal. Pero estoy derivando con respecto al tiempo. El tiempo es una variable distinta a h y a p. Entonces tengo que derivar implícitamente. Entonces, ¿cómo derivar implícitamente? Recordemos que la derivada de una suma es derivar ambos componentes. Entonces, la derivada de h al cuadrado, ¿cómo queda? Queda 2h, o sea, la derivada de una potencia bajo la potencia, bajo el grado, por, y aquí pondríamos pues h', pero como es con respecto al tiempo, entonces vamos a poner la derivada de h con respecto al tiempo. H' funciona igual, pero aquí tengo que dar por hecho de que estoy derivando con respecto a t, no con respecto solamente a h. Y lo mismo hacemos con p, entonces aquí sería 2p, aquí es la derivada de p o la derivada del piso, de la distancia del piso con respecto al tiempo. ¿Verá? Una vez que ya tengo la derivada, busco si tengo todos los componentes que necesito. ¿Verá? Por ejemplo, la derivada de p con respecto al tiempo sí me la dan, que está aquí. P, o sea, en el instante p sí me la dan, que está aquí. Eso sí, bueno, eso sí. La derivada con respecto a h, no, derivada de h con respecto a t, es lo que me están preguntando, entonces definitivamente lo ocupaba en la función, pero vean que h, pues no sé quién es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Busco quién es h con respecto a p, ¿y cómo se hace eso? Igual con Pitágoras. Entonces, ¿qué pasa cuando, aquí sería pues 100 porque la escalera al cuadrado es 100, ¿qué pasa cuando p es 6? Entonces h cuadrado más 6 al cuadrado es igual a 100. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué forma tiene h cuando p es 6? ¿Verdad? Para poder ponerla aquí. Entonces, si calculamos eso pues nos da raíz de 100 menos 36, que eso es 8. 8. Ahí. Entonces ya teniendo esta información ya puedo cambiarla. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces 0 es igual a 2 por, voy a ponerlo, bueno, con los colores que estoy trabajando, 8 por la derivada de h con respecto a t más 2 por 6 por, aquí sería 1, ¿verdad? Y vamos a ver. Entonces 2 por 6 por 1 es 12, lo paso a restar al otro lado, menos 12, 2 por 8 es 16, pasa a dividir y me queda así, ¿verdad? Y bueno, esto es aproximadamente, si yo divido 12 entre 16, eso me da aproximadamente menos, bueno, eso sería menos 0.75. O pudieron haberlo dejado por como menos 3/4, cualquiera de las dos opciones. O sea, como ustedes quieran verlo. Pero entonces digo, bueno, ¿a qué velocidad? Entonces, a la velocidad de 0.75, estoy trabajando en metros por segundo.
¿verdad? Y no importa que sea negativo, porque el menos en las velocidades lo que hacía es que me decía que se iba para la izquierda o se iba para la derecha. Entonces es más que todo una dirección, pero la velocidad como tal es 0,75. Entonces así es como se trabaja este tipo de ejercicios. Vamos con el siguiente. Este es otro ejemplo. Los de volúmenes también son muy comunes. Entonces también para que puedan ir viendo. Se trabaja mucho Pitágoras, se trabaja mucho volumen, se trabaja mucho área. Y más adelante se trabajará función cuadrática. Entonces vean aquí, se bombea aire en un globo esférico, bueno, en este caso es aire, también se trabaja mucho con agua. De tal modo que su volumen, entonces vamos a ir anotando, su volumen aumenta con una rapidez o sea, velocidad. Recordemos que velocidad y rapidez son exactamente lo mismo, solo que la velocidad tiene una dirección, la rapidez no. De 100 centímetros cúbicos por segundo. Luego me preguntan con qué rapidez aumenta el radio del globo. ¿Cuándo? Cuando el diámetro es de 50 centímetros. Entonces otra vez, estamos trabajando en centímetros, todo lo dejamos en centímetros. Entonces voy a ir apuntando qué es lo que tengo. Tengo que el volumen, o sea, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 100 centímetros cúbicos por segundo. Me están preguntando la velocidad o la rapidez, bueno, la rapidez del radio con respecto al tiempo. ¿En qué momento? Cuando el diámetro es 50, pero vean que me están hablando o me están preguntando de un radio, entonces la lógica es que yo trabaje con radio. Entonces, si el diámetro es de 50, el radio es de 25. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Volumen. ¿Qué es lo que me piden? Un radio. Entonces, lo más lógico es que utilice la fórmula del volumen. Que la fórmula del volumen es 4/3 pi raíz de cuadrado. Y sí, estoy viendo porque yo no me la sé de memoria, tranquilos. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, bueno, como es una esfera, este es el volumen de una esfera. Entonces, igual ya tengo como la fórmula o la ecuación que vincula todos los elementos que yo ocupo. Entonces, ahora que lo tengo, lo que hago es derivar a ambos lados. ¿Verdad? Entonces, aquí igual, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual. Recuerden que si teníamos una constante multiplicada por una función, la constante salía, entonces 3/4 pi, y lo que hacemos es derivar la función. Entonces es una potencia, entonces sería 2 por r porque es una derivación implícita, la derivada del radio con respecto al tiempo, o el cambio del radio con respecto al tiempo, como quieran llamarlo. Mira, entonces otra vez busco si tengo toda la información. Entonces, la derivada del volumen, la tengo, aquí está. Me preguntaron por la derivada del radio, aquí está, la tengo, perfecto. Y me están diciendo que tiene que ser en un punto determinado, que es 25, lo tengo. ¿Verdad? Entonces nada más de evaluarlo. ¿Verdad? Voy a correrme aquí porque creo que mi cara lo va a tapar. Entonces aquí sería 100, cambio de color, es igual a 4/3 pi por 2 por 25. Recuerden, 25 no es 50. Ay, que 25 más inmoradísimo. ¿Por qué no es 50? Porque el 50 es el diámetro y me están preguntando por radio, entonces tiene que ser la mitad. Y me están pidiendo la derivada del radio con respecto al tiempo. Entonces esto sería nada más de despejar. Aquí sería 100 por 3 dividido entre 4 pi, bueno, 4 por 3. ¿Ok? 4 por pi por 2 por 25. Lo mismo que la derivada del radio con respecto al tiempo, que eso aproximadamente es, lo calculamos, 100 por 3. El 3 lo puse a multiplicar porque está dividiendo. Y el resto, como está arriba, entonces pasa abajo. Entonces 4 por 2 por 25 por pi.
¿verdad? Aproximadamente eso es 0.4775. O lo pudieron haber puesto en fracción, que eso da exactamente 3 medios pi. Bueno, entre pi, en realidad. Y pi va abajo. Ahí. ¿Verdad? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Entonces, ¿con qué rapidez? Bueno, y la rapidez es de 0.4775, que estamos en centímetros. Ay, ¿qué es esta vulgaridad, chiquillos? Iba a poner centímetros así. Centímetros por segundo. Y así termina este ejercicio. Y a ustedes les queda este ejercicio, que también de los más comunes, el automóvil A viaja hacia el oeste, es importante, oeste, norte, todo eso es importante porque les da como cierta apreciación de con qué función pueden trabajar, ahí se darán cuenta cuando hagan el dibujito, igual sigan de las, creo que es la rosa de los vientos, ¿verdad? El automóvil B viaja al norte, tal distancia, o tal velocidad, se dirigen al cruce de dos carreteras. ¿A qué velocidad se encuentran entre sí cuando A está a 0.3 y cuando B está a 0.4 kilómetros? Ahí es km. Pero ahí tendrían ese ejercicio. Creo que ese va a ser el único ejercicio para esta semana. Entonces, tranquilos, todo en orden y vean el próximo video.